frustración, desesperación, confusión. Tú necesitas vida. Solo Jesús puede darle vida a tu espíritu. Prepárate a escuchar su palabra. Centro Internacional de Alabanza, Renacer. La semana pasada ya compartimos la primera enseñanza de la serie que se titula Familia Feliz, Rendida al Señor. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántos quieren ser felices? ¿Cuántos quieren? Todos. Yo creo que es un anhelo tan natural en nosotros como seres humanos. Queremos ser felices. Nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta padecer, ¿a quién le encantaría estar en depresión? Claro que no. Y los que pudieran estar en depresión es una de las situaciones más difíciles de soportar en la vida. Es muy complicado, es terrible, es feo. Pero mira, yo quiero decirte, Dios en su plan, quiere darnos felicidad, Dios quiere darnos un bienestar. Eso es lo que Dios ha mostrado en la Biblia muchas veces, de muchas maneras. Y por eso quiero comentarte que lo que la Biblia nos enseña al respecto es amplio. Hay mucho mensaje en la Biblia que nos habla de lo que Dios quiere hacer. Pero tenemos que aprender a ser felices. La felicidad no es algo que viene de manera así natural, sino que es el resultado. La felicidad es el resultado de muchas situaciones y de muchas acciones que tienen que ver con nosotros mismos. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces en la vida has hecho cosas que tú sabes que estaban mal, las hiciste y después acarreaste problemas sobre tu vida? ¿Hay alguien aquí que haya hecho eso? ¿Que haya hecho cosas malas y que después acarreó problemas? Ok. O sea, la infelicidad en esos casos fue fruto de nuestro actuar, de lo que nosotros hicimos. Y mire, quiero llevarte en este día a la enseñanza que he preparado con la ayuda del Señor, que se titula Amando a Dios en la obediencia. ¿Por qué? Porque si somos sinceros y meditamos un poco en lo que recién yo les preguntaba, les decía que muchas veces, y ustedes mismos lo corroboraron, muchas veces nuestro actuar que conforme a nuestra voluntad, con lo que yo pienso, haciendo algo diferente a lo que Dios dice que tenemos que hacer, nosotros acarreamos problemas sobre nuestra vida y esos problemas traen consigo naturalmente la que nosotros llamamos infelicidad. Por eso cuando Dios en su palabra nos plantea algo para que obedezcamos, no lo está haciendo de una manera antojadiza. Hay personas que piensan que Dios es un Dios tirano, un Dios que simplemente quiere que todo el mundo le obedezca y que hagamos lo que Él quiere. Nada más. Porque Él quiere que nosotros le obedezcamos. No. La Biblia enseña que aunque Él es el Señor y claramente Él tiene toda la autoridad de decirnos, haga esto y hay que hacerlo, Dios persigue algo mucho más grande y mucho más profundo que solo darnos órdenes. Por eso cuando hablamos y meditamos en lo que es la obediencia, yo en este día quiero mostrarte con la palabra lo que es necesario entender en el corazón nuestro para que nuestra vida cambie. Si queremos ser felices, lleva implícita la obediencia, pero no una obediencia servil, no una obediencia de un tirano sobre sus criaturas, sino la obediencia de un padre que le exige a sus hijos obediencia, porque sabe que eso es bendición. La Biblia dice, mi familia, mira, vamos a este versículo que está en el Salmo 100, 2 al 4, dice así: Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. ¿Cómo dice la Biblia que tenemos que servir al Señor? Ok. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con... Yo te pregunto, ¿cómo vienes a la iglesia? ¿Porque te obligaron? ¿Cómo vienes a la iglesia? ¿Porque te llaman la atención o vienes realmente con regocijo? Eso es un balance, un síntoma muy concreto en el corazón del hombre. Venimos a la iglesia lateados, aburridos, o venimos a la iglesia, obedecemos al Señor, le servimos con alegría, con regocijo. Eso es muy importante. La Biblia dice, tenemos que reconocer que Jehová es Dios, que nuestro Dios es Dios. Él nos hizo, dice la Biblia, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pues dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces dice, entrad por sus puertas. ¿Cómo? ¿Cómo hay que venir al Señor?
Con acción de gracias. Con acción de gracias, dándole gracias. Por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre. Mira, la Biblia nos está mostrando un tipo de relación que Dios quiere mantener y sostener con su pueblo. Él dice que nosotros somos ovejas de su prado. Nosotros somos ovejas de Dios cuando venimos a Cristo, cuando nos dejamos pastorear por Él, cuando le decimos a Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, nosotros nos transformamos metafóricamente en sus ovejas. Y cuando somos sus ovejas, cuando estamos siendo pastoreados por Él, somos cuidados por ese pastor. Pero ¿qué sucede en nosotros? Que muchas veces, en vez de ser ovejas del Señor, ¿qué somos? Cabritos. Somos como las cabras de cerro. ¿Cómo son las cabras del cerro? ¿Alguien sabe cómo son las cabras del cerro? Locas, po. No, en Chile está ese dicho, estáis más loco que una cabra. ¿Sí o no? Estáis más loca que una cabra de cerro. ¿Por qué? Porque la naturaleza de las cabritas es andar libre, no rendirle cuenta a nadie. Ellas andan por el cerro y hacen lo que quieren. Sin embargo, las ovejas son seres que se dejan pastorear por el pastor. Se consideran y se ven a sí mismas débiles, que necesitan ser pastoreadas. Por eso la Biblia nos da esta relación vinculante entre la obediencia que tenemos que desarrollar con Dios y la relación de dependencia, de amor y de cuidado que tiene que existir entre Dios y nosotros y Él. Por eso, si analizamos un poco, y ya que de base hemos estado estudiando el libro de Josué, en el libro de Josué se muestra claramente cómo Israel, el pueblo de Dios, fue sacado desde Egipto, y cuando después de pasar el desierto tenían que entrar a la tierra prometida. Dios los guió en ese entrar en la tierra prometida, y cuando ellos obedecieron las palabras de Dios, sobre su vida se desató tremendo bienestar, tremendos beneficios. La Biblia le dice que Dios le había prometido a Israel que iban a morar en una tierra donde fluía leche y miel, donde el bienestar, los beneficios, la prosperidad, la paz, el gozo, iba a estar para ellos. Solamente Dios les demandó algo, que ellos tenían que cumplir, obedecer lo que Él había mandado. Mira, si vamos por favor a Josué capítulo 1, versículos 8, dice así: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Biblia enseña que Dios a Josué le dijo, Josué era el líder del pueblo de Israel cuando tenían que entrar a la tierra prometida, después que habían pasado el desierto. Había muerto Moisés, quien los sacó de la tierra de Egipto. En ese minuto le encarga, después de Moisés muerto, le encarga a Josué que entre con el pueblo a la tierra prometida. Y Dios, respaldando el llamado que Él le había hecho a Josué, le dice: hey, mira, te voy a encargar ciertas cosas. Primero, lo más importante, Josué, que en ti y en todo el pueblo tiene que suceder algo. Dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas. O sea, la Biblia le estaba diciendo Dios en esta escritura al pueblo que no solamente tenían que pensar y meditar en la palabra, sino que además vivirla, ponerla por obra. Dios le decía: hey, vivan lo que yo les enseño, hagan lo que yo les enseño, porque si ustedes hacen todo lo que está escrito, ¿qué es lo que iba a suceder? Entonces, ¿qué va a pasar? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá. O sea, lo que Dios le quería decir al pueblo: mira pueblo, hoy nos dice a nosotros: mira iglesia, mira ovejita mía, cuando tú te acercas a mí y me reconoces como Dios, cuando me reconoces como el Señor y haces lo que yo te estoy diciendo que tienes que hacer, tu vida va a prosperar. Esto no se trata de un mandato tirano, de un Dios tirano que está sentado arriba en el cielo, que no tiene idea de lo que nos pasa a nosotros y que simplemente da órdenes. Dios no es así. Dios es un Dios muy cercano. La religión nos ha pintado un Dios lejano, un Dios que da órdenes, y por eso la mayoría de las personas creen que el cristianismo es un montón de sí y no, más no que sí, y que es un montón de reglas que hay que cumplir. No. El cristianismo es una relación profunda con un Dios que nos ama y que cuando Él nos dice que tenemos que obedecer, lo está haciendo porque Él nos ama,
Porque cuando nosotros obedecemos, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La relación con Dios es tan profunda, tiene que ser tan profunda que tiene que generarse en nuestro corazón una rendición a este Dios tan maravilloso. Y entender de que Él nos dice que lo obedezcamos no porque Él simplemente se le antojó hoy día que nosotros le sirvamos, sino porque Él entiende y sabe, porque Él sí sabe, nosotros no sabemos. Muchas veces somos como las cabras del cerro, no sabemos lo que estamos haciendo. Necesitamos el consejo de Dios. Fíjate que cuando Dios le prometió al pueblo de Israel que si ellos cumplían la palabra les iba a ir bien, ¿sabe lo que hizo el pueblo de Israel? La mayoría de las cosas ellos obedecieron. Dijeron, sí, Josué, si tú dices que te obedezcamos así, lo vamos a hacer. De la misma manera como obedecimos a a Moisés, vamos a obedecer a Josué. Ellos obedecieron y les fue muy bien. Mira lo que dice, ya terminando el capítulo 21 del libro de Josué, dice lo siguiente. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Después de todo un proceso, Dios les dio la tierra que tenían que poseer, la tierra que había prometido y que había jurado a los padres de Israel. Sigue. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. ¿Qué fue lo que les dio Dios? Reposo. Yo te pregunto, ¿cuántas veces andamos estresados, atribulados por las cosas? Atribulados. No hay paz en nuestro corazón, no hay paz por las circunstancias, no hay paz en ninguna parte. Sin embargo, Dios fue capaz de darles reposo, paz. Es más, la semana pasada mostramos otro versículo del capítulo 23 y 24 de Josué, donde Dios dice que les recordó, hey, yo peleé por ustedes, yo les di todo, ustedes no trabajaron nada, al pueblo de Israel más encima. Y Dios les dio ese reposo. Y dice la Escritura, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y mira lo que dice el verso 45, que es precioso. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Sabe por qué todo se cumplió? Porque Dios es fiel. Si el problema, mi familia amada, no es Dios. Dios dio su sabiduría, dio su consejo. Cuando nosotros nos alejamos de su consejo, cuando nos alejamos de su palabra, nuestros problemas se gatillan, nuestros problemas comienzan. Sin embargo, cuando nosotros estamos pegados a la voluntad de Dios, a las palabras de Dios, a nosotros nos va bien. Nos va muy bien, ¿ok? Ahora, yo quiero darte algo más al respecto, para que no te quedes entonces con una idea de que la obediencia es algo impuesto. No tiene que ser en tu vida la obediencia a Dios algo como una obligación. Hay gente que dice, ¿por qué está haciendo esto? No, yo lo estoy haciendo por obediencia. Nada más, por obediencia. No, yo me sujeto a mi esposo, nada más que por obediencia. Yo hago esto solo por obediencia. Pero enojado. Solo por obediencia. Eso no es lo que Dios quiere. Sino que se tiene que en la relación que tenemos con Dios generar algo muy lindo en nuestro corazón, que es regocijarnos cuando obedecemos a Dios, que es entender que la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra, tiene un trasfondo mucho más profundo que el que hasta ahora creemos o pensamos. Y eso es lo que yo quiero mostrarte. Mira lo que dice la Biblia en 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, Dios dice que la complacencia de Dios, que el deleite de Dios, cuando Dios se siente agradado, es cuando nosotros le obedecemos. Fíjate que a Dios le importa más nuestra obediencia que un sacrificio. Hay gente que camina de rodillas de aquí a los Vázquez, tratando de demostrar algo para Dios, pero en su vida y en su casa, por ejemplo, pelea con la esposa. No, pero es capaz de caminar hasta de los Vázquez, hacer un tremendo sacrificio, pero en cosas tan pequeñas, como por ejemplo, hacer bien las cosas en la casa, somos desobedientes. Y aquí Dios nos enfrenta. ¿Qué es lo que a Dios le agrada?
¿Le agradan los tremendos holocaustos, tremendas ofrendas o tremendos sacrificios que podamos hacer para el Señor, o que le obedezcamos? ¿Qué dice ahí la Biblia? ¿Que lee? O sea, la Biblia nos enseña ahí, dice claramente: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros obedecemos a Dios, ¿sabe lo que usted le está diciendo a Dios? ¿Sabes, Dios? Lo que tú dices es lo más importante para mi vida. A veces nosotros tenemos como más importante para nuestra vida la opinión de este otro. De papá, de mamá, de la abuelita, del primo, de la televisión, del economista. La opinión de las personas, de la mamá, del papá, es más importante que la opinión de Dios. Por eso cuando yo obedezco lo que Dios dice, le estoy diciendo a Dios: Dios, yo creo en lo que tú dices. Yo aprecio más lo que tú dices que lo que me dicen los demás. Aprecio más lo que tú dices que lo que mi propio corazón me dice. O sea, la obediencia es una muestra de amor a Dios. Amar a Dios, cuando tú dices yo amo a Dios, ¿cómo lo demuestro? Cuando lo obedezco. Quiero que entiendas que en la Biblia la palabra amor no es ese sentimiento. No es ese sentimiento en el corazón: hoy yo amo a Dios. ¿Me explico? No es ese sentimiento que digo: hoy estoy enamorado del Señor. No es un sentimiento. La palabra que Dios persigue y que usa para referirse al amor que Él quiere que mostremos es la palabra ágape, el amor ágape, no el amor filial, el amor, ese amor de sentimientos. La palabra es ágape, que significa el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? El amor que todo lo entrega, que todo lo cree, que todo lo soporta, que todo lo sufre. Lea 1 Corintios capítulo 13. Usted se va a dar cuenta que el amor de Dios es un amor lejos más grande que el amor filial. La Biblia dice que el amor de Dios es el amor que todo lo cree, que todo lo soporta, que todo lo espera, que no piensa en lo suyo, que está buscando no su propio agrado, sino el agrado del otro. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Principal: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Obedéceme. Cuando Dios dice ámame, me está diciendo, entrégame tu vida, dame tu vida. Que tu vida no sea lo más importante, sino que lo que yo digo sea lo más importante para ti. ¿Y saben por qué? Porque Él sabe que es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Cuando Dios nos dice obedéceme, nos está guiando a hacer lo mejor para nosotros. Estamos en tiempos peligrosos. Estos últimos tiempos son tiempos muy peligrosos. ¿Saben por qué? Porque la Biblia muestra que la maldad en el mundo está aumentando mucho. Hay un versículo, yo quiero demostrártelo, hay un versículo que para mí es terrorífico, como dije en la mañana. Es difícil de dimensionar. Mateo capítulo 24, 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice la Biblia que en estos últimos tiempos, la maldad que le iba a pasar, se va a multiplicar. Y como resultado de que la maldad se incremente, ¿qué va a pasar? El amor de muchos. Quiero explicarte esto. Cuando la Biblia habla de la palabra maldad, cuando dice la maldad se multiplica o se incrementa, la palabra maldad en el griego es la palabra anomia, que se traduce por anarquía, rechazo flagrante o rebeldía, sin normas ni leyes, actuar y vivir al margen de toda ley y regla, haciendo actos ilegales, sustituir la voluntad de Dios por la de uno mismo, soberbia, no sometimiento a nadie, ni a nada, ni a sí mismo. O sea, la maldad es la palabra anomia. Por eso ahí cuando tú lees este versículo dice: por haberse incrementado la rebelión, la soberbia, la independencia de Dios, el amor de muchos se enfriaría. Ahora, ¿qué significa el amor? Te vuelvo a repetir, no es esa palabra que dice de ese sentimiento, sino eso de entregar la vida.
Yo le quiero preguntar, ¿cuántos aman a Dios aquí? ¿Cuántos dicen yo amo a Dios? Ok. ¿Saben cómo Dios quiere que le demostremos que le amamos? Cuando lee, ¿qué sucede? Cuando alguien dice yo te amo, cuando alguien le dice a Dios yo te amo, esa persona le obedece. Pero ¿qué dice? Cuando uno comienza a incrementar la maldad, cuando uno comienza a desobedecer, la palabra dice que algo empieza a suceder en nuestro corazón. Nuestro amor, nuestra entrega por Dios comienza a enfriar. Y la palabra en el griego que se usa ahí, que en realidad es un verbo, enfriar, cuando dice enfriar, es la palabra sujo, que significa soplo, es como soplo. ¿Qué pasa cuando tienes un té caliente, un té bien caliente? ¿Qué haces? Y no te lo puedes tomar, ¿cierto? Te pregunto, cuando recién está bien caliente y lo soplas una vez, ¿se enfrió? ¿Se enfrió ya? ¿Qué hay que hacer? Otra vez. No, está caliente. Más, ¿cierto? A veces hay que hacerle harto rato hasta que se enfría. Así tienes que entender el versículo. Cuando la maldad en nosotros, cuando comenzamos de a poquito, le desobedecemos hoy día, ¿se enfrió tu corazón? No. Pero si mañana le vuelvo a desobedecer, lo soplé otro poco. Al tercer día le vuelvo a desobedecer, es lo mismo. Y al cabo de los días, después de tanto desobedecer, ¿qué le pasó a nuestro corazón? Se enfrió. ¿Lo está entendiendo mi familia? ¿Está entendiendo lo que te quiero enseñar este día? Dios te está haciendo obedecer y te guía a que le obedezcas. ¿Sabes por qué? Porque Él no quiere que tu corazón se enfríe. Que el amor que tú dices tener por Él, que la entrega y la gratitud que tú dices tener con Dios se demuestre. Pero no solamente por demostrarla, sino porque eso va a mantener tu corazón pegadito a Él, pegadito a Dios. Si somos honestos, seguramente entre los que estamos aquí, podemos decir que amamos a Dios, pero muchas veces hemos hecho con nuestra vida lo que a nosotros nos ha parecido. Y muchas veces ante las crisis de la vida, volvemos a Dios, pidiendo ayuda. Pero tenemos que volvernos al Señor y entender que Dios a veces permite cosas en nosotros porque Él quiere que aprendamos a obedecer. La Biblia dice en Hebreos que Cristo, por el padecimiento, nuestro Señor Jesús, por el padecimiento, aprendió la obediencia. La obediencia en mi familia no es un don. No es que Dios diga, venga para acá, oremos por las personas para que obedezcan. ¡Pam! ¡Ay, ahora eres obediente! Eso no existe. Ponga en silencio el teléfono, por favor. Si no, vamos a bailar aquí todos juntos con la música. Por favor, todos su teléfono en silencio para que no nos distraiga. Si Dios te va a hablar, lo va a hacer por la palabra. Mi familia, ¿lo estamos comprendiendo? O sea, cuando la Biblia nos está animando a obedecerle, es porque Él quiere que nuestra relación con Él se sostenga, crezca. Mientras más yo le obedezco, mi relación con Dios se profundiza. No es entonces un Dios tirano, sino un Dios que está pensando también en lo que nosotros necesitamos. Mira, si analizamos lo que sucede hoy día con el mundo, ¿cuántos conocen de Anthony Hopkins? ¿Cierto? Ese científico que... No es Anthony Hopkins, ¿cómo se llama? Steve. Eso, Anthony es el actor. Lo hice para saber si estaban atentos. Steve Hopkins, el científico. Dentro de sus planteamientos científicos, él dice que la base científica que hoy existe, el desarrollo científico, es tan importante ya y tan contundente de que se puede comprender de que el mundo y todas las cosas creadas fueron originadas por lo material. Hay suficiente antecedente científico para darse cuenta que no hay un Dios creador. Según su planteamiento, no hay un Dios creador. De hecho, él dice, tenemos que renunciar a la idea de un Dios creador porque él dice que ya hay suficiente base científica. ¿Qué es lo que él está transmitiendo con esto? Algo terrible. De que el ser humano no quiere rendirle cuentas a Dios. Quiere hacer su propia voluntad. Quiere ser ley para sí mismo. Eso es lo que nosotros luchamos todos los días. Tú y yo queremos ser ley para nosotros mismos. Y cuando somos ley para nosotros mismos, cuando no obedecemos las palabras de Dios, tu corazón
se enfría. Y por eso pasan domingos. Mira, tú podrías venir todos los domingos, como dice la canción. Por eso te aconsejo que vayas al culto todos los domingos, ¿cierto? Tú podrías venir todos los domingos a la iglesia, todos los domingos, escucharte todos los sermones, hacer todos los discipulados. Pero si tú no obedeces esas palabras, tu corazón se enfría y simplemente te transformas en un ser religioso que no tiene relación con Dios. ¿Lo estamos entendiendo? Dios quiere relacionarse con nosotros, por eso Él nos dice, obedezca. Cuando nosotros obedecemos, nuestro corazón se calienta. Nuestro corazón con Dios se calienta. ¿Saben por qué? Porque tú vas a ver que cuando Él te aconseja algo y tú lo haces, te va a ir bien. Y vas a estar pegado a Él. Es una relación tan íntima con Dios, de obediencia. No es una carga, no es una mochila el obedecer al Señor. No va a ser una mochila. Por eso, lo primero que tenemos que entender es que cuando nosotros obedecemos, lo que estamos haciendo es que estamos diciéndole a Dios, te amo. Si tú quieres decirle a Dios, te amo, obedécele. Por eso Él dice, otro ejemplo, cuando dice la Biblia, si tú tienes algo contra tu hermano, tienes un problema con alguien, estás peleado con alguien, tienes a alguien aquí, lo tienes cruzado, no lo quieres perdonar, y tú vienes a traer una ofrenda, tú quieres traer una ofrenda a Dios, Él dice, no, deja tu ofrenda ahí, botada, anda, arréglate primero con el hermano y luego me traes la ofrenda. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa más nuestra obediencia que nuestras ofrendas. Podríamos venir al culto en la mañana y cantar aquí, todos cantando, Señor, en ti confía mi corazón. Y llorando. Pero en áreas de nuestra vida estamos desobedeciendo. Nuestro canto viene a ser como un címbalo que retiñe. Porque Dios quiere que le amemos a Él por sobre todas las cosas. Y la obediencia a Dios se le demuestra obedeciéndole. ¿Lo estamos entendiendo, mi familia? Entonces no es un montón de leyes, sino que es una relación profunda con el Dios que te ama. Y si Dios te ama y tú dices amarlo, ¿cómo se va a demostrar nuestro amor? Obedeciéndole. Entonces, por ejemplo, para muestra un botón, Hebreos 11:8. Mira lo que dice Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, deja la tierra, tu parentela, la tierra donde tú naciste, donde te criaste, déjala y ándate. Pero ándate a un lugar que tú no conoces y no te lo voy a decir. O sea, póngase en el lugar de Abraham, agarre sus maletas. ¿Se imagina usted? Dios te dice, mira, ándate, camina, porque ándate para allá, camina. ¿Y para dónde? Camina. Camina. Yo te voy a mostrar dónde. ¿Cuántos de ustedes caminarían? La mayoría de nosotros no somos así. Estaríamos preguntando, ¿y para dónde? ¿Y a dónde hay que ir? ¿Y qué hay que llevar? ¿Y si hace frío? ¿Y si hace calor? No voy nada, diría otro por ahí. ¿Sí o no? ¿Lo estamos entendiendo, mi familia? ¿Por qué a Dios en la Biblia, cuando se refiere a Abraham, dice que él es el padre de la fe y el amigo de Dios? Porque él le creyó a Dios, él obedeció al mandato de Dios sin cuestionar. Cuando Dios le pidió a su hijo, hay por ahí gente que lo muestra a Abraham diciendo, no, ¿por qué? No, él obedeció. Claro, en su mente seguramente hubieron emociones, cuestionó quizás en sus primeras reacciones, pero él decidió obedecer a Dios. ¿Qué trajo eso? ¿Qué trajo la obediencia? Primero, una de las relaciones que la Biblia destaca como de las relaciones más íntimas entre un hombre y Dios. Y segundo, las bendiciones más grandes materializadas sobre un hombre y su descendencia. Cuando Abraham obedeció, la Biblia dice que Dios le dijo, en ti serán benditas todas las naciones
de la tierra. ¿Por qué? Porque él obedeció. ¿Sabe por qué nosotros todavía no tenemos familias felices? ¿Por qué no tenemos el reposo de Dios? ¿Por qué andamos estresados? Porque todavía no obedecemos. Todavía somos como las cabras del cerro. Dígale a su hermano, a su hermana, no seas como cabra de cerro. Dile. Dígale al que tiene al lado, no seas como cabra de cerro. Dígale ahí, sonríale, dígale, no seas como una cabra de cerro. Tienes que obedecer al Señor. ¿Ah? O cabro de cerro. Cabro, también un cabrito. Mi familia, ustedes conocen el relato en Josué, capítulo 5, 6, 7, en esa parte donde la Biblia habla de que Israel llegó frente a una de las primeras ciudades que tenían que conquistar, que fue Jericó. Jericó, los muros de Jericó cayeron después de que ellos dieron 7 vueltas, todo una diaria, ¿cierto? Y después al final un montón de vueltas y después gritaron. Yo les pregunto, ¿las murallas de Jericó se cayeron por el grito fuerte de la gente? No. ¿Saben por qué se cayeron? Porque ellos obedecieron. Bueno, este concepto debieran saberlo por ahí los de guerra espiritual que andan predicando por ahí que para conquistar hay que darle 7 vueltas a la casa. Muchacho. Para que su marido se convierta le da 7 vueltas al marido. Y después le grita, ¡conviértete! Fíjense, qué tontera. ¿Por qué? ¿Saben por qué son tan tontos en hacer esas estupideces? Porque no entienden el principio. Dios se agrada con la obediencia. Cuando Dios dice algo, nosotros tenemos que hacerlo. Y cuando yo lo hago, ¿sabe lo que usted le está diciendo a Dios? Dios te amo. Dios te amo. Me importa lo que tú dices. Me importa lo que tú dices. No me importa tanto lo que yo pienso, no me importa tanto lo que estoy sintiendo, no me importa tanto lo que diga lo que diga el otro, me importa lo que tú dices, Señor. Por eso lo hago. Cuando yo hago lo contrario, cuando desobedezco, mi corazón se empieza a alejar de Dios. Y no te vas a dar ni cuenta, podría estar viniendo todos los cultos, y tu corazón va a estar lejos de Dios. Por eso la Biblia dice, este pueblo solo de labios me honra, pero su corazón, su obediencia está lejos de mí. ¿Qué otro beneficio tenemos de obedecer? ¿Sabe cuál es el otro beneficio? No solamente esta maravillosa realidad de profundizar nuestra relación con Dios, sino que además cuando nosotros obedecemos, la decisión que tomamos es la más certera, la adecuada, la que sí va a traer bienestar sobre nosotros. Fíjense, cuando Israel, este mismo Israel, tuvo que salir de Egipto para cruzar el Mar Rojo, ¿saben por qué se abrió el Mar Rojo? ¿Saben por qué se abrió? Por obediencia. ¿Saben de quién? De Moisés. ¿Saben lo que Dios le dijo a Moisés? Que levantara el báculo que él tenía, el bastón. Pónganse en el lugar de Moisés, que a veces nosotros no meditamos. Parado frente al mar, con un palo en la mano, fíjense, póngase usted ahí, usted parado con un palo en la mano y que Dios le diga, levántalo, porque mientras tú lo tengas levantado, el mar se va a abrir. Te pregunto, ¿tú levantarías el palo? Moisés obedeció, levantó el palo y el mar se abrió. Es más, cuando él se empezó a cansar, el mar comenzó a cerrarse y tuvieron otras personas que levantarle las manos para que él se mantuviera en obediencia. A veces tienes que tener personas a tu alrededor que te ayuden a obedecer, como es lo que hago yo. El pastor de esta iglesia no está solamente para sobarles el lomo, sino para a veces empujar, presionar el que ustedes obedezcan a Dios, porque es la bendición para ustedes. ¿Lo estamos entendiendo, mi familia? El otro evento fue cuando tuvieron que entrar a la tierra prometida y tenían que pasar el río Jordán. El río Jordán era época de lluvias, dice la Biblia, donde el río Jordán venía grandecito, no se podía cruzar. Y Dios le dijo, bueno, de la misma manera como pasaron allá en Egipto el Mar Rojo, van a pasar el río. ¿Y saben lo que él les dijo? Ok, va a ser diferente ahora. Ahora, todos los sacerdotes tomen el arca del pacto, que era donde se manifestaba la presencia de Dios, y comiencen a caminar. Imagínense que esta es la orilla del río.
Y la Biblia dice que Él les dijo que cuando ustedes empiecen a meter los pies en el agua, se va a parar el río. Pónganse de nuevo en las situaciones que uno lee la Biblia y no se lo imagina. Se imaginan toda la gente ahí preparándose, cantando con cornetas, todo alabando al Señor, y los sacerdotes con el arca, y todo el pueblo mirando. Y los lindos caminando para el agua. ¿Se imaginan? Les pregunto, ¿ustedes estarían caminando para el agua? No, todos estarían, a ver si es cierto. A ver si es cierto. Esa es la diferencia entre los que aman a Dios y confían en sus palabras y los que no lo aman y desconfían de sus palabras. Ellos caminaron y cuando metieron las patitas en el agua, cuando se metieron al agua, el río se detuvo. Lo mismo te va a pasar en tu vida. Dios te dice, haz esto y tú vas a esperar ver algo, que suceda algo para avanzar. No, no, no. Dios no se agrada de eso. Dios dice que tú obres, que tú hagas sin ver. Eso es fe. Eso es decirle a Dios, Dios te amo. Dios, yo confío en lo que tú me dijiste. No soy como Tomás. Ver para creer. La Biblia dice, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué es bienaventurado? Felices. ¿Quieres familia feliz? Cree sin ver. Cree sin ver, porque eso va a traer el bienestar y las bendiciones de Dios sobre tu vida, sobre tus hijos y toda tu descendencia. Vas a pasar aflicciones, sin duda, pero en medio de esas aflicciones vas a tener el reposo, la paz que Dios pone en el corazón de nosotros. ¿Lo estamos entendiendo, mi familia? Por eso, que no te importe tanto lo que diga la gente. Que no te importe tanto lo que digan las personas. Hay personas, por ejemplo, que cuando en su vida les han dicho tantas cosas malas de ellos, fea, tonto, etcétera. Dije palabras suaves. Que se lo creen. Soy fea, soy tonta, soy tonto, no sirvo para nada. No es para nada, es para nada. ¿Se ve? No sirvo para nada. Fíjese mi familia. Pero ¿a quién yo le voy a creer? ¿A lo que dice la gente? ¿Voy a agradar lo que dice la gente? ¿O voy a agradar y a creer lo que Dios dice de mí? Eso es tan importante. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 1:10 nos da un consejo tremendo. Mira lo que decía él. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? O sea, ¿a quién quiero agradar? ¿El favor, darle el favor a las personas? ¿Estar agradado con las personas o con Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Te vas a encontrar en una contradicción tan grande en tu vida y te lo aseguro que vas a vivir eso. Vas a tener la disyuntiva de agradar a las personas o agradar a Dios. ¿Cuál es el consejo de hoy día? ¿A quién tenemos que agradar? A veces permitimos el pecado en nuestras vidas y en nuestra familia y en nuestro entorno por no desagradar a las personas. Hay papás que permiten el pecado en sus hijos para que no se les vaya de la casa, por mantenerlos agradados. ¿A quién vamos a agradar? ¿A Dios o a los hombres? Nos conviene, mi familia, agradar a Dios. Nos conviene. ¿Para qué? Primero que todo, para que tu corazón no se enfríe. Y segundo, porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, después de un tiempo, tú te vas a dar cuenta que es la mejor decisión que tú pudiste haber tomado. Y Dios se va a encargar de demostrártelo. Como testimonio personal, yo he tenido que dar pasos en mi vida difíciles también. Y conozco personas en la iglesia que también han tenido que darlo, difíciles. Que uno dice, no lo hagas. Es como cuando, no vas a poder, no va a resultar. Pero no, es que Dios me dijo, no lo hagas porque no va a resultar. Además, alguno podría decir, no te cases. Quizá alguno por aquí le dijeron, no te cases.
No, es que la voluntad de Dios dice que me case. No, no lo hagas, te va a ir mal. ¿A quién vamos a agradar? ¿A Dios o a los hombres? Dios se va a encargar, si tú eres obediente, de demostrarte que lo mejor es obedecerle a Él. Los que tengan depresión en su corazón, las personas que llegan a vidas de depresión, a vidas difíciles y tremendas consecuencias sobre su vida, eso es el fruto de caminar, no un día, largo tiempo, por un camino que lo aleja de Dios. Ese camino, que lo estoy diciendo tan poéticamente, que te aleja de Dios, en la práctica es una vida de desobediencia. Una vida de día a día, hacer lo que nosotros creemos que hay que hacer, a la pinta nuestra, a la manera nuestra, buscando nuestros propios intereses, no siguiendo la voluntad de Dios, alejándonos de la voluntad de Dios, diciéndole a Dios, no me importa tu palabra, me importa lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo necesito. Y a su tiempo, lo que cosechan en su corazón, primero, un corazón frío, alejado de Dios. Y segundo, las graves consecuencias de no vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Por eso el llamado de Dios es: vuélvete a Él. Vuelve tu corazón al Señor, vuélvete a su palabra, vuélvete, obedece su palabra. Por eso Jesús dijo, mira, el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra dijo algo tremendo, mira. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cuál es el que realmente ama a Dios? ¿A Jesús? El que guarda sus... No me refiero a tomar la Biblia y meterla en un cajón. Ese no es guardar. Se refiere al practicar, al vivir, a obedecer. El que obedece mis mandamientos, el que los tiene y los obedece, ese es el que me ama. Sigue diciendo. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. O sea, cuando yo tomo la palabra del Señor, la obedezco, la Biblia dice que estoy diciendo Dios te amo, pero además, dice ahí, si tú me amas, si tú me obedeces, mi Padre te amará. Y además, me manifestaré en tu vida. ¿Cuántos necesitan ayuda? ¿Cuántos necesitan ayuda en su vida? ¿Sabes cómo Dios va a manifestarse en tu vida? ¿Cómo se va a hacer real la manifestación de Dios en tu vida? Cuando le ames. ¿Y cómo lo amo? Obedeciendo. ¿Lo estamos entendiendo, mi familia? O sea, no esperes el reposo de Dios, la paz de Dios, el bienestar de Dios, las bendiciones de Dios, si no le amas. ¿Cómo me doy cuenta que no le amas? Porque no le obedecemos. Sigue diciendo, mira. Le dijo Judas, no el Iscariote. Otro Judas, no el Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea, ¿cómo Señor? Mira lo que preguntó Judas, que fue bien pilla la pregunta. Señor, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que la manifestación es tuya? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que tú te manifestarás a los hijos de Dios y no al mundo? La respuesta la dio el Señor. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, la distinción, la diferencia entre los que son del mundo y los que son de Dios, la manifestación de Dios, ¿cómo se va a dar cuenta? Primero, porque los que le aman, su palabra van a guardar. O sea, los que se dicen amar a Dios, los que se dicen hijos de Dios, ¿sabe cómo se van a notar? Porque guardan su palabra. Y dice, y el que no me ama, no guarda mis palabras. O sea, no las hace. Así de simple. Para Dios es sencillo. ¿Te ha tocado alguna vez decirle a alguien, o conocen de alguna relación de pareja donde la persona le dice, ¿sabes qué? Tu amor son puras palabras. Yo quiero actos concretos. No solo que me digas que me amas, sino que me lo demuestres. ¿Les parece conocida esa frase, no? ¿Les parece por ahí la han escuchado? En las películas, creo, ¿no? No me sirve que me digas que me amas, sino que me lo demuestres. Bueno, si usted quiere, Dios es así. No me sirve que me digas que me amas, sino que me lo demuestres. Por eso Dios dijo,
Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Vuélvete al Señor, vuélvete a Dios. Si tú de verdad quieres la felicidad en tu hogar y en tus hijos y en tu familia, y si después de una crisis grande quieres de verdad que Dios venga a tu hogar, venga a tu corazón, venga a tu vida y transforme tu realidad, comienza a tomar lo que la Biblia dice y a obedecerlo. Y decirle: Señor, lo que aquí dice, ahora me va a importar, papá. Lo que tu palabra dice, Señor, ahora va a ser lo más importante para mí. Porque te amo, Señor. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, y te lo digo yo esta mañana, la palabra que hoy has oído no es mía. Es del Padre que hoy a mí, en este día, me envió a decírtelo. Por eso lo estás escuchando. Porque el Padre ha dispuesto que hoy tu corazón, tu vida, escuche que es necesario que le demuestres tu amor a Dios en obediencia. ¿Cuánto lo han recibido? Por eso, mi familia, cuando hablamos de Santa Cena, fíjense, Santa Cena es el momento donde nosotros recordamos lo que Cristo hizo. Recordamos todo el amor de Dios por nosotros. Que Cristo murió en la cruz. Su sangre fue derramada, su cuerpo molido. Él demostró cuánto nos ama. ¿Sí o no? Dios no se quedó en palabras. Dios no se quedó en palabras. Él demostró cuánto nos ama. Por eso el llamado de este día, si vamos a tomar Santa Cena, si vamos a compartir Santa Cena, es que reconozcamos y le digamos: Señor, perdóname. Perdóname porque yo, Señor, yo no te he amado como tú me has amado. Has escuchado Palabra de Dios. Ahora te motivamos a que te preocupes por cuidar y alimentar tu espíritu, congregándote y estudiando la Biblia diariamente. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Centro Internacional de Alabanza, Renacer.